Saludos a todos, seguimos con los videotutoriales dedicados a Blender y en este videotutorial vamos a ver cómo podemos trabajar con una herramienta bastante importante que es el texto. Es decir, en nuestros modelos 3D no solamente están formados por figuras, sino que en ocasiones debemos utilizar texto. Bien, pues lo que vamos a hacer en este caso va a ser aprender a insertar diferentes textos, ver cómo podemos aplicarles un efecto 3D y ver cuál es el resultado final. Bien, para agregar textos, nosotros vamos a dejar aquí nuestro cubo, que lo tenemos como referencia, y vamos a agregar en la pestaña de la izquierda, agregamos, con la pestaña de agregar, buscamos en el listado de elementos que podemos agregar, vamos a agregar texto. Bien, cuando agregamos texto, como podéis ver, aquí aparece nuestro texto. Aparece en horizontal sobre la rejilla que simula el plano imaginario, y nosotros lo que vamos a hacer ahora va a ser rotarlo. Lo vamos a rotar en X como si fuese un objeto normal para ponerlo, digamos, de pie. Luego vamos a rotarlo en Z y ahí tenemos nuestro texto. Bien, ahora este texto es necesario, pues, por ejemplo, cambiar el contenido del texto en sí mismo. Bien, para hacer eso, como es una figura que viene básica con las letras que incorpora, si quiero modificar, debo, como siempre, irme al modo edición, hago un clic, borro el texto y pongo, por ejemplo, voy a poner aquí mi nombre. Bien, ya he conseguido colocar el texto. Voy a cambiarme otra vez al modo objeto y como podéis ver ya tengo mi texto, mi objeto texto con este aspecto. Bien, vamos a aplicar alguna propiedad, vamos a modificar alguna propiedad interesante del texto, como puedan ser, por ejemplo, evidentemente el color, el material, también si queremos hacer un texto en 3D y vamos a aprender a modificar también, por ejemplo, el estilo de fuentes. Bien, cuando tenemos un texto como objeto y ya hemos definido el contenido del texto, si lo tengo seleccionado con el botón derecho en modo objeto, aparecerá una pestaña. Recordad que a veces el panel está plegado y debemos utilizar la pestaña que aparece en la parte superior. Si hacemos un clic sobre la pestaña, veis que aparece aquí una opción que indica biselado. Bien, al seleccionar el biselado, podemos, arrastrando la profundidad, con el puntero de ratón vamos arrastrando y como podéis ver va adoptando, aquí lo tenéis, va adoptando un efecto en 3D. El efecto pues es la cantidad de efecto que nosotros deseemos. Esa sería la forma de aplicar el efecto en 3D. Posteriormente también podría interesarnos aplicarle un material. Pues el material sería, como siempre, en nuestra pestaña de materiales. Hacemos un clic. Como podemos ver, no tiene material asignado. Le voy a decir nuevo material y en la difusión hago un clic y elijo pues el color que yo quiera. Por ejemplo, vamos a elegir un color naranja. Bien, ya tengo mi texto con este aspecto. Ahora también nos podría interesar cambiar la fuente. Vamos a volver a nuestra pestaña del texto, de propiedades del texto, y en la parte inferior aquí aparece la serie tipografía. En la serie tipografía tenemos en la propiedad regular, como podéis ver, aquí aparece una carpeta. Pues aquí, presionando sobre ella y recurriendo a la carpeta Windows, aquí la tenemos, podemos acceder a la carpeta de fuentes, que estará por aquí. Aquí tenemos Fonts, hacemos un doble clic y aquí están todas las fuentes de Windows que son las que puedo aplicar yo en Blender. Por ejemplo, si elijo el formato, pues por ejemplo Broadway, que estará por aquí. Vamos a ver si lo veo. Aquí tenemos la letra formato Broadway, pues le digo abrir tipografía y como podéis ver ha cambiado la tipografía. A esto yo ya podría escalarlo, hacerlo más grande, más pequeño, incluso podría combinarlo con otras figuras. Por ejemplo, si selecciono, yo podría hacer por ejemplo una chapa que tuviese grabada mi nombre. Por ejemplo, aquí tengo el cubo, voy a escalarlo en Z, hacerlo un poquito más grande, lo voy a escalar en X y lo voy a escalar también en Y para darle una mayor profundidad. Vamos a redondear un poco, vamos a ir al modo edición y vamos a redondear introduciendo los biseles, como aprendimos en videotutoriales anteriores. Vamos a elegir aquí una arista,
Luego vamos marcando las distintas aristas. Aquí vamos a marcar otra. Aquí vamos a marcar otra arista y otra arista. Ya tenemos las 4 aristas marcadas. Recordáis que si hacíamos control B y tirábamos, conseguíamos establecer un bisel a la figura, y si ahora usamos el scroll con la rueda del ratón hacia adelante, pues como podéis ver se está redondeando. Bien, ya tengo esto aquí, y ahora pues vamos a coger, vamos a seleccionar el modo cara y vamos a hacer una pequeña extrusión dentro de esta cara. S, recordáis, para hacer extrusiones, recordáis que utilizábamos S, hacemos una extrusión y luego presionamos la E hacia adentro un poquito. Bien, y ya tengo pues como simulando una pequeña chapa en la cual yo podría incrustar pues mi nombre. Es decir, vamos a poner esto aquí así, lo estamos poniendo. Cuando lo desplacemos vemos hasta dónde llega, aquí lo tenemos. Vamos a bajar la chapa y vamos a bajar esto, vamos a bajarlo aquí. Bien, ahora habría que asegurarse, fijaros que hay que rotarlo un poquito en Z para que esté alineado con la chapa, RZ. Hacemos un poco de rotación y lo empujamos hacia la superficie de la chapa. Ya tendríamos, bueno, pues tendríamos eso ahí. Podríamos escalarlo también para que sea un poquito más grande y tendríamos el efecto que deseamos. Bien, pues de esta manera hemos visto cómo podemos obtener textos en formato 3D, ¿de acuerdo? Cambiar las fuentes y evidentemente utilizarlo como un recurso más dentro de nuestros modelados. Saludos.